Muy buenos días. Comenzamos una nueva semana, la tercera de estas 7 semanas en los Salmos, en el volumen 3 de nuestra guía devocional. Ayer en la iglesia Revive hemos tomado el Salmo 40, que es el salmo en el que vamos a estar meditando esta semana, y pusimos como título Del pozo a la roca y del lamento a la canción. En nuestra guía devocional hoy tenemos las dos primeras estrofas que van del versículo 1 al versículo 5. Dice: pacientemente esperé al Señor, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Dichoso aquel que pone su confianza en el Señor y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Señor, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Aunque yo los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. La semana pasada meditamos en el Salmo 103 y el salmista allí nos animaba a no olvidar ninguno de sus beneficios. Y el primer beneficio nos hacía pensar en un concepto judicial. Él es quien perdona todas tus maldades. El segundo nos llevaba a la idea de un hospital, el que sana todas tus dolencias. Y luego nos trasladaba al mercado de esclavos, el que rescata del hoyo tu vida. Y a lo largo de toda la semana y el propio domingo, mientras escuchaba la exposición del Salmo 103, venía a mi mente precisamente lo que hoy tenemos por delante. Volvemos a hablar de un pozo. Cómo Dios nos libra de estar en un pozo de forma literal, nos lo podrían explicar claramente, por ejemplo, José. ¿Recordáis cuando fue metido en aquella cisterna por sus hermanos, despojado del vestido que su padre le había regalado? Y finalmente fue sacado de allí entre gritos de auxilio y de súplica, que no están relatados en Génesis, pero que luego sus hermanos recuerdan cuando en la cárcel están hablando entre ellos y hacen mención de la dureza de su corazón y de sus oídos al no escuchar el clamor de su hermano que estaba siendo vendido a los ismaelitas. Otro que estuvo en un foso fue Jeremías. Lo pusieron en una cisterna y se hundió literalmente en el fango. También Daniel fue echado en el foso de los leones por aquel rey, aquellos enemigos, consejeros del rey que querían la destrucción de Daniel. De forma simbólica podríamos hablar de Moisés, que también estuvo en un foso durante 40 años, habiendo perdido la condición de hijo de la hija del rey y siendo un prófugo, buscado como un asesino, apacentando durante 40 años las ovejas de su suegro, se sentiría verdaderamente hundido en un pozo y en una situación sin salida. Lo mismo pensaría David. David, en un sentido, debió vivir la experiencia del foso cuando Saúl le persiguió. Debió esconderse en una cueva y temió por su vida en numerosas ocasiones. Por supuesto, como luego hemos de ver, es probable que situaciones más tardías de la vida de David, fruto de su pecado y de su maldad, como él habla de recordar en los próximos versículos del Salmo 40, sin duda sumieron su vida en la experiencia de un foso espiritual.
Y así podríamos continuar con Pablo también en un calabozo junto a Silas, o en situaciones difíciles de persecución donde su vida fue probada. ¿Cuántas veces los creyentes nos encontramos y nos sentimos como hundidos en un pozo? De allí el Señor les tomó y les levantó. Y esto lo expresa de una manera maravillosa el profeta Isaías en el capítulo 38 y el versículo 17. Gran amargura me sobrevino en la paz, pero a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Ayer, vuelvo a repetir, titulamos el mensaje del pozo a la roca y del lamento a la canción. Hay dos secciones muy marcadas en este salmo. La primera, entre el versículo 1 y el versículo 10. Allí se habla de la experiencia de la misericordia de Dios en un tiempo de crisis. Un tiempo pasado, en una experiencia pasada a la que el salmista recurre para recordar cómo Dios le libró. La segunda, desde el versículo 11 al 17, es un clamor por esta misericordia, porque ahora se encuentra en una nueva crisis. Y ahora vuelve a pedir, basado en la experiencia pasada, que Dios intervenga y extienda su mano para salvarle. Algunos han pensado que fueron dos salmos juntados, pero la unidad del salmo es evidente por las muchas palabras idénticas que encontramos en ambas partes. Es interesante recalcar que el versículo 13 al 17 aparecen también de una manera paralela en el Salmo 70. Ahora bien, el salmista manifiesta una progresión lógica desde las gratitudes por las intervenciones pasadas del Señor, hasta los clamores y súplicas por las manifestaciones divinas en el tiempo presente. De esta manera, este salmo se mueve del recuento histórico a la oración actual o presente, y así debiera ser nuestra vida de oración, nuestra experiencia cristiana de comunión con Dios, apoyada en la experiencia pasada, pero también con la expectativa de lo que Dios ha de hacer en el presente inmediato. La espera paciente hace que el Señor se incline y escuche el clamor del Rey. El Dios bíblico está atento a las necesidades de su pueblo y responde a sus clamores en el momento adecuado. Puedes detenerte e ir por un momento a Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 15, donde Dios habla a Moisés desde la zarza ardiendo y le dice explícitamente que los clamores del pueblo han llegado a su presencia y Él ha descendido para liberarlos y sacarles de aquella condición y llevarles a una nueva tierra, a una tierra que fluye leche y miel, a una experiencia viva de libertad, de vida y de esplendor bajo la bendición, el cuidado y la presencia de Dios resplandeciendo sobre su pueblo. Ahora, la idea inicial del poema es afirmar que las oraciones y peticiones que antes se han hecho al Señor tuvieron sus contestaciones en el momento adecuado. Por eso es que el salmista comienza diciendo, pacientemente esperé, que es la forma en que se nos traduce, aunque se trata de un hebraísmo que literalmente dice, esperando, esperé, esperando, esperé. La paciencia es un elemento fundamental en la oración, pues pone en la esfera humana la necesidad de demostrar la confianza en el Señor, sin tomar en consideración las presiones del tiempo. Es allí donde tenemos que afirmarnos esperando en la escuela de la espera. La intervención de Dios sacó al rey
y por consiguiente al pueblo del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, que son imágenes que ponen de relieve la naturaleza de la crisis que ha tenido que enfrentar su reinado. Revelan la complejidad de los problemas. Poner los pies sobre peñas y enderezar los pasos revelan que estas intervenciones de Dios trajeron inmediatamente a la vida del rey y a la vida del pueblo estabilidad, seguridad, fortaleza y firmeza. Ayer decíamos en la Iglesia Revive que estos primeros versículos, mirando al salmista o al salmo como un salmo mesiánico, nos hablan de resurrección. El Señor Jesús estuvo en el foso, estuvo en un lodo cenagoso, cargando con el pecado de una humanidad que Él no había cometido. Pero desde allí fue sacado, fue levantado. Y es lo que Él hace también en nuestras vidas. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la experiencia de tantos de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Y desde la muerte espiritual, desde la experiencia de estar enterrados en la ciénaga de nuestros pecados, en lo profundo de un pozo oscuro, hemos sido levantados a una nueva vida, a una vida de resurrección, a una vida diferente. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Y aquí vemos al salmista expresando esta seguridad. Ahora hay una experiencia de vida estable, segura, fuerte, firme. ¿Es esa tu experiencia? ¿Es eso lo que hoy puedes decir porque has invocado y esperado al Señor en tu vida? En el Salmo está presente la idea de destacar la transición de la inseguridad a la seguridad, de algo que era frágil ahora a algo que es firme y estable, de aquello que no tiene fundamento a lo que ahora tiene una base permanente. Finalmente, las acciones de Dios hacen que el rey entone alabanzas y cánticos nuevos. Y esto para nosotros es una imagen de júbilo, de contentamiento y felicidad, para que la gente vea lo que puede hacer el Señor con su pueblo, con sus hijos, y de esta manera reconozca su poder y autoridad. Hay una frase que he repetido en estos devocionales y en mis mensajes. Las misericordias pasadas son garantía para el futuro y razones admirables para que sigamos pidiendo y confiando en Dios. La persona que alimenta su corazón con la historia de lo que Dios ha hecho en el pasado no se angustiará por el futuro. ¿Será esa tu experiencia? ¿Será esa mi experiencia? Hoy elevamos una oración escrita. Amado Padre, nos sacaste del pozo y nos colocaste en la roca. Has cambiado nuestro lamento en canción. Has respondido a nuestro clamor. Y lo seguirás haciendo porque nos amas. Maravillosa seguridad, fuente de consuelo y fortaleza para nuestra vida, para enfrentar la batalla. Confiamos en ti, seguiremos confiando en ti. En tu nombre, amén. Que así sea en nuestra vida. Os espero mañana para seguir meditando en este precioso salmo. Mientras tanto, manteneos bendecibles.